Poderoso día para ti, para todos, emprendedores en esta hermosa mañana de día martes. Y bueno, el día de ayer estuvimos iniciando tema e indagando acerca de nuestros resultados y la autoexigencia. Y nos hicimos una pregunta: ¿desde dónde estamos operando en el servicio? ¿Desde el ego o desde el amor? Y continuando la temática, pues Miguel, recuerdo eh, y cambiamos hoy la pregunta, ¿no? ¿Quién está exigiendo ahora? Bienvenido a este espacio en donde nos encanta hacerlo juntos. Y esa pregunta, ¿quién está exigiendo ahora? Y recuerdo en alguna ocasión una familia que llegó al lugar donde nosotros estábamos, estaba sentado un papá y llegó su hija, tendría aproximadamente 12 años. Llegó su hija y llegó feliz. Dice, papá, ¿qué pasó, hijita? Le dice el papá. Me saqué el segundo puesto en el colegio. Y ella toda feliz. Y el papá la mira como diciendo, el día que te saques el primer puesto, celebras. Y esa niña se volvió con una sensación. Y tuve la oportunidad de ver crecer esa niña. A partir de ese momento, para esa niña, nada fue suficiente. Su techo cada vez iba siendo mayor, buscando ese abrazo y ese reconocimiento de ese papá de que era muy buena, y empezó a vincular en su emoción los logros con el amor. Ok, Entonces, el día de hoy queremos traer no solo esa conversación de esa niña, sino tal vez muchas otras conversaciones que internamente ese tipo de experiencias hacen que nos pongamos en un lugar en donde escuchamos algo que probablemente para todos es muy conocido. ¿Qué voces de ese juicio interno que nos hacemos en nuestras vivencias de colocarnos estándares podemos traer hoy, Miguel? bueno, trayendo la historia que estás hablando, yo, pues me viene como a la mente esto, y es que muchas veces como que nos volvemos cómodos y le echamos la culpa al otro, ¿sí? Sí. Entonces, como mi papá me hizo tal cosa, entonces yo hoy en día hago tal cosa. O Sí, lo acomodo y digo, por eso es que no puedo, no sé, celebrar, amar, no sé, lo que se te ocurra en ese caso. sí. Entonces se me viene como así esa voz interna, esa voz que me dice no soy suficiente, podrías haberlo hecho mejor, no te puedes equivocar, los demás hacen más que yo, tengo que demostrar que sí puedo hacerlo, todo ese tipo de cosas. Pues quisiera como traer como esa reflexión, o sea, hacerme responsable de mí para poder escuchar esa voz desde un observador, más no desde un juez. Ok. Mi juez interior, mi juez interior es el que me dice y el que escucho, en el que escucho esa voz. Ok, Porque cuando yo empiezo a generar una observación, empiezo a entrar en espacios que vamos a ver hoy, ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que quién es el que habla en ese momento. Cuando hago esa autoimagen de mí, habla mi yo juez. Si nos fuéramos al análisis transaccional, hablaríamos de que nos habla nuestro yo padre, ese que tiene un deber ser. ok, Yo debería ser mejor, yo debería haberlo hecho mejor, yo no tengo derecho a equivocarme. Si me equivoco, estoy fracasando, y vincula ese tipo de conversaciones internas en esa verdad absoluta de esa autoimagen, en esa autoexigencia aprendida. Y que, como tú dices, hoy eh, hacerme responsable significa observo cuáles son mis conversaciones de mi juez interior, ¿sí? Entonces, ahí, cuando aparece esa autoexigencia, es donde nosotros vamos a pedir no que calles esa voz, porque esa voz está contigo. Y como tú dices, no es que, ay, por culpa de mi papá, no. Esa voz está contigo
Y lo que vamos a pedirte hoy es que te entrenes a que cuando aparezca, porque tenemos una buena noticia, no se va a ir, esa voz va a seguir estando. Entonces, no la veas y no la escuches como una verdad absoluta, sino que te preguntes internamente, le preguntes a esa voz de qué intentas o de qué me estás protegiendo. ¿De qué me estás protegiendo? Así es. Entonces, ¿de qué crees que esa voz nos protege, Miguel? Pues como miedo a equivocarme, al fracaso, pues Claro, ¿cierto? como a ese tipo de cosas. Entonces, cuando aparece ese de qué me estoy protegiendo de que te equivoques, la pregunta sería, ¿y si me equivoco, qué? ¿Sí? ¿Qué le responderías a esa voz? ¿Y si me equivoco, qué? Pues sentiría como que embarrada, pero bueno, pues hacerme cargo en ese momento. Si me Mira, primero, equivoco, mira, no. una persona que no está entrenada como tú no va a decir, ay, me voy a hacer cargo. No, dice, y si me equivoco, pues me van a criticar. O sea, ¿sabes? Imagínate tú en una sala así, con expositores así, top, ¿sí? Y llegan a preguntar a la sala y dicen, hey, tú, el de gafitas allá, el papacito ese. Y entonces, y te preguntan, entonces tú empiezas, esa dichosa voz que hablan por allá de la teoría del impostor, ¿no? Hoy empiezas como que, ay, ¿ahora qué voy a decir? Y si me equivoco, entonces tu vocecito Y dice, hace lo oso y haz todo de el cuento. lodo, me pueden criticar. Y entonces ahí es donde tú rápidamente le dices a esa vocecita, ¿y si te critican, qué? Pues me haría sentir como insuficiente. Como que no soy suficiente, Sí, ¿cierto? claro. Entonces ahí está. Esas autoexigencias no están buscando no están buscando la excelencia desde el punto de vista que lo observábamos ayer, sino están intentando evitar tu emoción, evitar esa emoción aprendida. ¿Qué emociones evitamos cuando buscamos estos altos estándares de autoexigencia? Ahora, lo hablábamos con Raquel ayer de que la autoexigencia no siempre me atrasa el movimiento. Cuando yo sé colocarme mis techos, ¿sí? Esa autoexigencia me dice, mírate hacia adentro, comprométete y avanza en la excelencia, en el amor. Pero cuando nos lleva a colocar techos demasiado altos, no por capacidad, sino por lucir bien, porque está mi foco acá, y por cubrir estos miedos, ¿qué miedos? ¿Cierto? El miedo a controlarlo todo, tal vez. Entonces, el miedo me lleva a ese control. La insuficiencia me lleva a que debo demostrar algo. No lo hago por convicción, sino lo hago por control, por demostrar, tal vez por evitar ese rechazo. Entonces, cuando quiero evitar ese rechazo, lo que aparece es el yo quiero complacer. Yo quiero complacer. Y otra emoción que aparece allí en este resultado de la autoexigencia es la culpa. Y ahí en la culpa nos sobrecargamos, me sobreentrego. Entonces, cuatro emociones que tienen que ver con el peso de la autoexigencia cuando está desde nuestra voz interior del juez. El miedo, la insuficiencia, el rechazo y la culpa. Y mientras nos estás escuchando, entonces, importantísimo que vayas identificando en qué momentos esa autoexigencia te está pesando y cuáles de estas emociones sientes que son las que estás evitando. Ahora, si aparece alguna otra, déjalo en nuestros comentarios aquí en este en vivo Sí. o en el chat que tenemos del espacio VIP. Bueno, y entonces todo esto puede terminar en un mismo lugar. ¿Qué tengo que hacer para sentir que soy suficiente? Porque listo, ya los vamos identificando, ya sabemos que las personas que nos están escuchando están diciendo, wow, me hace sentido esto o esto. Y el problema de utilizar los resultados para resolver esa identidad es que la meta siempre la mueves. Entonces, haz de cuenta que tienes un camino que tú quieres lograr, Ajá. está cerquita llegar a esa, vamos a poner el ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento la pista de atletismo. Ok.
que tú sabes que llegas a un lugar y ya sabes que esa es la meta. Y entonces tú dices, vamos a correr tantos kilómetros No tantos o metros, tantos metros. 100 metros, que tantos kilómetros lo mató. Mira, ya lo puso a 100 metros. Bueno, los estándares son diferentes dependiendo del observador. Vamos a llevarlo a metros. Pobrecito. Entonces, 100 metros. Y entonces tú te preparas para correr 100 metros, Miguel, pero es que 100 metros Pero en alto eso rendimiento es, eso es verdad, esos ok, 100 metros que uno corre. mira dónde está la línea de logro, ¿cierto? De Miguel. Entonces, cuando nosotros nos rodeamos con personas que tenemos estándares diferentes, empezamos a juzgar la línea de meta del otro. Y comparar la línea de meta del otro también nos lleva a una autoexigencia que no está desde el amor, sino está desde el ego. Porque es, bueno, pero si usted dice que son 200, y yo por qué voy a decir que son 100, pues yo también voy por 200, pero no lo haces por una convicción de lo que deseas lograr, sino lo haces desde una comparación. Entonces, allí tú dices, listo, nos vamos con 100 metros. Y estás y te preparas y sales a lograr esos 100 metros y de la nada resulta que te corrieron la meta. Ya no es a 100 metros, Sino sino a 200. al kilómetro que usted puso. Y luego vas a llegar a los 200 y te quitan y te corren la meta, Ok. ¿sí? Y entonces hay una pequeña percepción de que estás logrando, pero Pero es inalcanzable. cuando ya vas llegando no pasa. Nuestro propio juez es quien muchas veces Mueve va la línea. corriendo la línea de la meta. Ok, Y brutal. entonces no he terminado lo uno y ya digo, no, ¿sabe qué? Yo puedo más. Y no acaba de llegar a un resultado, de celebrarlo, de gozarlo, de aprender cuando ya está colocando otra línea. Muy bien, Interesante, ¿verdad? brutal. Es importante que podamos pasar de la línea del juez al maestro. ¿Y cómo hacemos eso? O sea que si yo dejo de exigirme, Ujú. de cierta manera me llega como esa sensación de que puedo ser mediocre. O sea, que como que bajo el estándar, ¿no? Claro, entonces me puedo sentir mediocre, pero no, porque existe una tercera opción que es la excelencia consciente. Ayer hablamos de la excelencia, hoy vamos a hablar de la excelencia consciente. Entonces, no necesito un juez para tener estándares, Ok, ¿ok? Necesito conciencia para elegirlo. Juez versus conciencia. ok. Elijo cuál es el propósito de este resultado. Estamos hablando de resultados con autoexigencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo estoy logrando? Y vamos a probar. Entonces, ¿qué dice el juez? Pues me dijiste que el juez era el que corría la línea cuando voy a correr 100 metros. Sí. Entonces, ¿qué dice ese juez cuando cuando vamos a hacer esa transformación? ¿Qué dice? Pues cuando, cuando me corre la línea, pues me dice no es suficiente. O sea, tú Ajá. puedes más. Entonces, vamos por ahí. No Ok, es suficiente. listo. Cuando te dice no suficiente, la excelencia consciente te dice qué necesitas realmente mejorar. ¿Es diferente? Pues no, no entendí. No es suficiente. Tu, tu, Sí, tu sí, sí. puesto dice no es suficiente. Pues estoy en la línea de la meta de los 100 Ah, metros. No sí, es, mi juez me corrió la línea, no es suficiente. no es suficiente. Entonces, ¿qué hace tu conciencia, tu excelencia Ok, consciente? ¿qué necesito mejorar? ¿Qué necesito mejorar para no tener la necesidad de De llegar correr, más allá, de correr? pues terminar, Necesito pues realmente cruzar. mejorar, cruzar. Entonces, no necesito irme más allá sin disfrutar mi primer resultado. Y entonces es donde tenemos la importancia de que las metas grandes se lleven a micro logros, Ya, eso me encanta. Comerse los elefantes a de pedacitos, mordisquitos. a mordisquitos. Entonces, cuando dicen, no, no, es que ¿qué necesito mejorar? Necesito mejorar mi capacidad de reconocer mi micro resultado, celebrarlo, aprender y continuar.
objetivos puestos en tareas y en micrologros. Ok, o sea, es como si yo estuviera corriendo y voy a llegar a los 100 metros, ¿cierto? Entonces, antes de que mi propio juez me corra la meta, es como meterle el turbo como hacen los atletas profesionales, ¿no? Debes parar a observarlo. Yo observo y puede ser que una persona necesite el turbo o una persona necesite respirar, tomar agua y continuar. No, O sea, el porque ritmo de cada persona es distinto en su propósito. Debe llegar, sí, pero tu juez te va a decir debo llegar de primero, que entonces yo debe no puedo llegar de parar a primero. tomar. ¿Y quién te dijo a ti que eso era una competencia con otro? Ah, bueno, no hubo contexto inicial. Yo dije eso, gente, no lo dije, ¿verdad? Ok. Entonces, mira cómo nosotros empezamos en la vida una carrera que tal vez no es O sea que necesaria. siento que los demás hacen más que Claro. yo. Sientes que los Ok, demás hacen más y entonces ahí la tu competencia. excelencia consciente te dice, yo respondo por mi proceso. Este es mi proceso. Este es el proceso del otro. Es como cuando tú y yo salimos a caminar, ¿cierto? ¿Y de qué te Bueno, ríes? gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Cuando decimos vamos a caminar en Emprenials, entonces cada uno tiene una unidad que responde por esa unidad de negocio. Y eso no quiere decir que lo estemos haciendo separados, sino cada uno responde por su proceso. Y tiene la capacidad de pedir lo que necesita para que ese proceso circule y se lleve de la Claro. mejor manera. Entonces, está bien. Ahora en el proceso nos equivocamos y muchas veces nuestro juez nos dice, me equivoqué, qué embarrada, no sé qué, ¿qué puedo aprender? Paro a decir, ok, ¿qué puedo aprender? Itero, que es algo que nosotros en Emprenials No, tenemos claro. muy entrenado, que nos encanta y el que apenas está escuchando este podcast, que vaya a los anteriores porque ahí está cuál es el proceso para iterar y para llevar a cabo este aprendizaje. ¿Qué más puede aparecer eh, dentro de esa carrera en el escenario y en el contexto del juez? Que tengo que demostrar que sí puedo. Claro, entonces Sí, puede ser que pase lo de la niña, ¿no? claro. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi novio, hay alguien para quien me es importante Demostrarle. demostrar que puedo. Entonces, no lo hago porque tengo un objetivo claro, un propósito desde el amor, sino desde el demostrar que yo puedo. Y no sé si les pasa, pero aquí se dice que el paisa no es sino decirle a que no es capaz de tal cosa y va a decir, que no soy capaz, píntela que yo la coloreo. Bueno, es una fama que tienen los paisas y que por eso les va tan bien, pero simplemente es la manera en que tenemos de demostrar que a veces, de demostrar que demostrar a veces hace parte del camino que nos colocamos como jueces. Y cuando eso aparece, pues no tienes nada que demostrar, dice tu conciencia. Esa excelencia consciente te dice, requiero un valor para producir y estoy desde el amor, desde el propósito y desde el sentido de lo que estoy haciendo. Ok. ¿Sí? Y entonces ahí es donde cambia ese observador. Paso del juez a estar en esa Maestro. excelencia En el consciente. maestro. Ahí voy entrando en una maestría, voy entrando en una maestría. Ok. Cuando aparezca nuevamente esa voz, entonces hoy la invitación es a que no luches contra ella. Escucha, regula. ¿Cómo regulo? Con esas preguntas que me permiten identificar y después elegir. Es como veo y escucho, veo el contexto, escucho, veo dónde está puesto mi resultado, puesta mi línea de meta, regulo y entonces elijo. Después de haberme preguntado de qué me estoy protegiendo, si es que es el juez el que estoy escuchando. ¿Por qué, mi? Es porque definitivamente las emociones nos dan información. O sea, podernos como observar. Cuando nosotros respondemos esa pregunta y nos escuchamos, nos autoobservamos, nos regulamos y elegimos, entonces somos conscientes de que esa emoción informa, Ok. ¿sí?
pero no tiene que dirigir tu vida. Esa emoción te informa, pero no tiene que dirigir tu vida, porque no necesitas maltratarte para ser mejor, no necesitas sufrirlo para ser mejor, no necesitas que sea pesado para poder lograr. Te puedes disfrutar el camino, puedes reconocer que lo lograste, puedes disfrutarlo, puedes aprender de lo ocurrido y definitivamente dar lo mejor de nosotros con los recursos que tenemos disponibles desde ese espacio de excelencia consciente. Muy bien, felicitaciones. Lo estás haciendo muy bien. Así que ven y hagámoslo juntos, porque en Prenial somos y nos vamos para el espacio VIP, porque tenemos una práctica preciosa para transformar ese juez en una excelencia consciente. Va a brillar.